más del 10% de la superficie de Corrientes se vio afectada por los incendios meses atrás. Entre tantas actividades de monitoreo para conocer la magnitud del desastre ambiental, un grupo de investigadores y guardaparques liderados por la primatóloga Luciana Oclander relevaron 29 fragmentos de bosque para caracterizar el daño ocurrido y buscar grupos de monos. Desde el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, que hicieron una serie de trabajos, ¿no?, para ver qué había pasado luego de los incendios, surgió el tema porque hay algunos especializados en primates que trabajan en parques nacionales y habían visto la situación de algunos montes donde realmente estaban quemados y no estaban rebrotando. Entonces llamaron a los primatólogos en general para ver si podíamos ir a hacer un relevamiento de los grupos, el estado en el que estaban, a ver si se tomaban algunas medidas de mitigación. Y en ese caso, como nosotros estamos relativamente cerca de esa zona de Iberá, nos ofrecimos para ir con un grupo de voluntarios y guardaparques. Relevamos un área bastante grande de todas las zonas donde había estado más afectados los incendios. Recorrimos un total de 29 parches y en la mayoría de los parches que estaban totalmente quemados ya no encontramos primates, es muy probable que se hayan ido a otros que estaban en mejor estado. Y en los parches donde todavía tenían brotes, tenían hojas, etcétera, porque es muy importante resaltar que el fuego entra mucho menos en los bosques nativos que en los pinares. Los pinares se prenden fuego todo y los bosques nativos de alguna manera, dentro de todo, aguantan un poco más, no se queman tanto. Entonces algunos parches eran solamente los bordes que estaban quemando y por suerte los bosques internos estaban bien y los monos estaban bien. Pero encontramos un grupo en particular que el 80% de su área de acción, que se llama, que es todos los árboles que ellos usan para vivir, estaban quemados y este relevamiento había sido un mes después de los fuegos y no había rebrotes de esos árboles. Entonces también los vimos, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los monos y más o menos podemos sacar por el pelaje, por el estado, por los movimientos, etcétera, el estado de salud general, sin hacer una captura y un chequeo, que eso sería lo más profesional, pero en este caso no convenía hacer eso porque si están en un estado de salud crítico o más o menos mal, si encima lo sometemos a una captura puede ser más peligroso. Entonces en base a eso vimos de todos los grupos que encontramos, que fueron como 9, había uno solo que parecía que estaba con estos problemas, que tenía un pelaje mucho más opaco, que no se movían tanto y era un grupo bastante grande para el área que les quedaba con alimento. Entonces esos informes se subieron a los que nos solicitaron, al Ministerio de Medio Ambiente y a Parques, y en base a eso, entre varios primatólogos, lo que se hizo fue tomar decisiones respecto de medidas de mitigación muy particulares en este caso, porque nosotros siempre recomendamos que no se alimenten a los monos para que no se acostumbren, para que no empiecen a estar con las personas, etc. Pero este grupo en particular, si nosotros no les dábamos una suplementación, era muy probable que no tuvieran suficiente alimento como para seguir sobreviviendo. Entonces, varios primatólogos, se consultó cuáles eran los ítems que se le podían llegar a suplementar y Parques Nacionales hizo el trabajo de suplementar a este grupo durante casi un mes y lo que se vio fue que primero comían todos los ítems que se les daban y se acababan las plataformas de comida siempre lejos de las personas, sin contacto, para que no asumieran que las personas eran las que estaban los estaban alimentando y no se genere un acostumbramiento. Y por suerte ahora, ya estos días, vemos que no van a buscar más comida. Entonces se va a cancelar la suplementación y podemos decir que fue bastante exitoso porque durante el momento crítico que necesitaban una especie de ayuda, gracias a todas estas organizaciones que fuimos a ver, pudimos ayudarlos de alguna manera y ahora parece que ellos ya se están moviendo a otros montes por toda la lluvia que ha habido, hay mucho rebrote, etc. Y se va a dejar de ver. Igual se van a seguir visitando para seguir viendo cómo siguen, ¿no?, durante el invierno.
lo que hacíamos era ir y ver el estado del bosque en el que estaban. Entonces lo categorizábamos en si estaba bien, si había sido quemado, si había rebrotes o si se habían muerto todos los árboles y ya no rebrotaban. Entonces, en base a esa categorización hicimos un mapeo con las áreas que se habían quemado y las áreas que estaban todavía en buen estado y la cantidad de grupos y de monos que había en cada uno. Pudimos sacar la densidad y podemos ver si estos fragmentos se han aglomerado más individuos de lo que sería normal de la densidad para el área. El año pasado en la Estación Biológica Corrientes había habido incendios muy fuertes y evidentemente los agarraron y son esas las famosas fotos que se ven de monos quemados, etc. Yo creo que si ellos les da tiempo pueden bajar al piso y tratar de escapar hacia otros montes, que no es el comportamiento habitual, pero puede llegar a suceder si les da el tiempo. Y siempre y cuando no haya predadores en el piso, ¿no? Como perros, etc., que ahí obviamente van a sufrir mortandad, no por el incendio, sino por esto otro. Como se ha visto también, nosotros reportamos varios monos atropellados en la zona de Corrientes, que evidentemente estaban escapando de fuegos y tratando de ir hacia otros sitios y lamentablemente fueron atropellados. La situación del Carayá viene siendo crítica, tanto por el desmonte, que es el clásico, y después también las capturas para mascotismo, que son súper graves, y el refugio que tenían estos individuos eran estas áreas protegidas, ¿no? Como un parque nacional. Justamente si en los lugares donde tenemos mayores densidades y están más protegidos también tienen estas amenazas, como es el fuego, entonces ya las poblaciones, digamos, que estaban más protegidas también están sometidas a estas amenazas, lo cual disminuye cada vez más la densidad de la especie, lo cual cada vez nos pone más tristes.